El señor Donald Trump ha perdido la guerra en Irán y cada día busca nuevas cortinas de humo para que la gente no se dé cuenta de su rotundo fracaso. Él pensaba que esta iba a ser otra de esas guerras relámpago donde Estados Unidos aplasta a un enemigo, coloca un gobierno títere y luego se ufana de la victoria ante el mundo entero. Pero esta vez el tiro le salió por la culata, ¿y de qué manera? Bienvenido al desorden global que nos ha tocado vivir. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. Los objetivos de la incursión contra el país persa eran destruir la capacidad militar iraní, provocar un cambio de régimen y eliminar la amenaza nuclear de Teherán. Sin embargo, meses después de iniciado el conflicto, el gobierno iraní sigue en pie, las fuerzas armadas continúan operativas y los servicios de inteligencia occidentales siguen sin saber dónde está parte del material nuclear iraní. Mientras tanto, la propia población estadounidense empieza a darle la espalda. Reuters e Ipsos publicaron en mayo una encuesta que situaba la aprobación de Trump en alrededor del 35%, uno de los peores registros de todo su segundo mandato. Entre independientes y jóvenes republicanos en especial, el desgaste empieza a ser evidente. Ahora que ya ve cerca el culmen de sus humillaciones, habla casi todos los días de tomar el control sobre Cuba y retoma otra vez la amenaza de convertir a Canadá en el estado 51 de la Unión. Y ojo, que esto ya ni siquiera puede asumirse como una simple broma o promesa de campaña. Trump ha repetido durante meses que Canadá debería integrarse a Estados Unidos para recibir protección militar gratuita y beneficios económicos. Por su parte, el propio gobierno canadiense tuvo que declarar públicamente que el país no está en venta. Lo peor de todo esto es cómo está naturalizado a lo interno del régimen de Washington la voluntad de disponer sobre la soberanía de otros países. ¿Quién duda a estas alturas de que ellos se ven a sí mismos como el imperio que desea controlar el mundo? Después de tantas invasiones, golpes de Estado, apoyo a dictaduras militares, chantajes financieros, bloqueos económicos y amenazas militares, ¿a quién le queda duda de que este país se ve a sí mismo como el sheriff del pueblo? Desde 1945, Estados Unidos ha participado directa o indirectamente en golpes de Estado en Irán, por ejemplo, en 1953, en Guatemala en el 54, en Brasil en el 64, en Chile en el 73 y Honduras en el 2009. Invadió Granada, Panamá, Afganistán e Irak. Mantiene centenares de bases militares repartidas por el planeta y aplica sanciones económicas contra decenas de gobiernos. Y todavía tiene el descaro de hablarle al mundo sobre libertad, democracia y soberanía. Pero seamos honestos, Trump solo está haciendo sin pudor lo que otros presidentes de Gringolandia intentaron hacer de manera mucho más solapada. Antes existía al menos la ilusión de un orden internacional basado en reglas que, por cierto, muchas veces ni siquiera firma el propio Estados Unidos. Washington jamás ratificó el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Tampoco ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Durante años rechazó acuerdos internacionales fundamentales sobre minas antipersonales, cambio climático y jurisdicción penal internacional. Hoy la potencia yanqui, al ver que rivales como China la están desbancando, empieza a dar coletazos de desespero para exigir que respeten su autoridad. En el año 2000, China apenas representaba una pequeña fracción de la economía mundial. Hoy supera a Estados Unidos en paridad de poder adquisitivo y ya es el principal socio comercial de más de 120 países. Además, China concentra cerca del 30% de toda la producción manufacturera del planeta y domina industrias estratégicas como los paneles solares, las baterías eléctricas y las tierras raras. Mientras Washington perdió parte de la capacidad industrial durante décadas de deslocalización, Pekín expandió su influencia económica mediante inversiones masivas en Asia, África y América Latina, a través de la nueva ruta de la seda. Incluso varios aliados históricos de Estados Unidos han comenzado a estrechar relaciones económicas con China y a reducir parcialmente el uso del dólar en algunas operaciones internacionales. En enero de este año, Washington participó en una operación que terminó con el secuestro y traslado forzoso de Nicolás Maduro fuera del territorio venezolano.
Antes había amenazado con tomar Groenlandia, impuso un nuevo bloqueo petrolero a Cuba y endureció todavía más las sanciones sobre la isla que llevan más de 60 años asfixiando la economía cubana. Liquidó de manera impune a buena parte de la cúpula gobernante de Irán y ahora vuelve a decir que quiere tomar Canadá. Y el mundo se queda en absoluto silencio, con la cobardía como nueva norma en las relaciones internacionales. El mundo ya había atravesado momentos muchísimo más peligrosos que el choque entre grandes potencias. Basta con recordar la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Fueron 13 días en los que Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde de una guerra nuclear. Y sin embargo, en aquel tiempo la población estaba mucho más politizada y seguía estos acontecimientos con mucha más atención. Con cada guerra ilegal de Estados Unidos se producían gigantescas manifestaciones por todo el mundo para rechazarlas, incluso dentro de las propias ciudades estadounidenses. Cuando George Bush invadió Irak en el 2003, millones de personas salieron a las calles de Londres, Madrid, Roma, Berlín, Nueva York y decenas de ciudades más. Aquellas fueron algunas de las mayores manifestaciones coordinadas de la historia moderna. Hoy ni siquiera parecen existir los movimientos de solidaridad ni las alianzas civiles de antes. Claro, a mí esto no me extraña porque la lógica de las ideologías conservadoras que rigen el mundo ha sido la de el circo romano, despolitizar a la ciudadanía y entretenerla permanentemente con un torrente infinito de productos mediáticos que en esta era de TikTok, Instagram y los shorts ha convertido el scroll infinito en una forma de anestesia colectiva. Según estudios recientes sobre consumo digital, el usuario promedio pasa más de 6 horas diarias conectado a Internet y buena parte de ese tiempo transcurre en redes sociales, diseñadas para maximizar la retención mediante algoritmos que premian el contenido más adictivo y emocional. Solo TikTok supera en muchos países los 90 minutos diarios de uso por persona, mientras que plataformas como Instagram o YouTube Shorts compiten por mantener a millones de personas haciendo scroll infinito durante horas. Y mientras la gente desliza la pantalla, incluso sentada en el baño, las élites políticas hacen guerras, destruyen países y reorganizan el planeta entero sin una resistencia social real. Pese a todo esto, de cierto modo, a la élite gobernante en Washington le sigue preocupando la opinión pública de su país, al menos en las apariencias. No porque quieren escuchar la voluntad popular, sino porque les preocupan los votos. En noviembre de este año se celebrarán las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y Trump es plenamente consciente de lo mucho que hay en juego. La historia política estadounidense muestra que el partido que ocupa la Casa Blanca casi siempre termina pagando el precio de estas elecciones. Le sucedió a Obama en el año 2010, también al propio Trump en el 18 y más tarde a Biden en el 2022, con una aprobación que ronda apenas el 35%. Los republicanos podrían perder el control de una o incluso las dos cámaras del Congreso. Y Trump sabe que será prácticamente imposible atraer votantes demócratas o independientes después del desastre iraní. Por eso, todos sus esfuerzos retóricos están dirigidos a mantener unido al Partido Republicano y especialmente al movimiento MAGA, donde curiosamente ahora mismo empiezan a encontrarse algunos de sus mayores detractores. ¿Cuál es su estrategia? Bueno, pues las cortinas de humo de siempre. Él necesita que lo sigan viendo como un hombre fuerte que mantiene bajo control la situación y que todos sus planes funcionan exactamente como él los había previsto. Por primitivo que sea, él sabe que ese es el instinto al que responden muchos de sus votantes. De modo que si las cosas salen mal en Irán, es mejor ir preparando otros frentes donde pueda obtener alguna victoria fácil o como mínimo mantener entretenida a la gente y distraídos a los medios de comunicación. ¿Alguno de ustedes ha oído mencionar últimamente los importantísimos expedientes del caso Epstein? ¿A qué no, verdad? Claro, la guerra de Irán, el secuestro de Maduro y hasta el ridículo salón de bailes de la Casa Blanca acapararon enseguida todos los titulares. Y eso sin mencionar que gran parte de los medios de comunicación de Estados Unidos están controlados por multimillonarios con enormes intereses políticos y económicos. Jeff Bezos es dueño del Washington Post. Rupert Murdoch controla Fox News y The Wall Street Journal. Patrick Soon-Shiong posee Los Angeles Times.
Sí, esa es la famosa prensa libre del país más libre del mundo. Tal y como te comenté en mi video anterior, Israel no quiere que termine la guerra porque entiende que este es el mejor momento para destruir definitivamente a Irán y convertirse, gracias a su arsenal nuclear jamás declarado oficialmente, en la potencia que dicte las reglas del Oriente Próximo. Y Trump, que se dejó convencer con demasiada facilidad y se fue a la guerra junto a los genocidas sionistas, creyendo que obtendría una victoria rápida, se encuentra ahora ante una derrota más que evidente. Haber aniquilado de manera impune a buena parte de la cúpula iraní no provocó ningún estallido social ni el esperado cambio de régimen. Al contrario, las continuas respuestas militares iraníes atacando bases estadounidenses en la región demuestran que Washington no logró destruir sus capacidades ofensivas como tanto prometía Trump, y el material radioactivo sigue en manos del gobierno iraní. A esto súmale otro detalle fundamental. Teherán controla ahora mismo el estrecho de Hormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido en el planeta y enormes cantidades de gas natural licuado exportado desde el Golfo Pérsico. Cada vez que el conflicto escala, se disparan los precios del petróleo, del gas y del transporte marítimo. Goldman Sachs ya advirtió hace unas semanas que un bloqueo parcial del estrecho podría llevar el barril por encima de los $120. JP Morgan habló incluso de escenarios extremos cercanos a los $150 si la guerra continúa. Entonces, ¿quién puede creerse seriamente que Estados Unidos ha ganado la guerra en Irán? Por muchos tweets y memes que publique Trump, la verdad es que el sol no se puede tapar con un dedo. Claro, si además controlas buena parte de los medios de comunicación y de las plataformas digitales, entonces es mucho más fácil lograr que la propia población se tape los ojos y diga que todo está oscuro porque no hay sol. En Estados Unidos eso no es tan difícil de conseguir. Claro, eso es todo un proceso y lleva trucos como los del mago de Oz. Trump tiene varias cartas bajo la manga y desde hace meses lleva amagando con utilizarlas. Cada semana aparece un nuevo titular que ocupa las portadas de todos los medios de comunicación. Y cuando uno observa el patrón completo, resulta inevitable preguntarse si estamos viendo una estrategia seria de política exterior o simplemente una sucesión de maniobras destinadas a que nadie mire demasiado tiempo hacia el mismo lugar. Así desvió la atención del escándalo Epstein. Así ocurrió con el secuestro de Maduro. Así pasó con las amenazas sobre Groenlandia. Así ha sido con Cuba y ahora vuelve otra vez con Canadá. A propósito, sobre este último caso te hablaré en profundidad en mi próximo video. Ahora suscríbete, déjame un like y un comentario con tu opinión sobre este desorden global en el que vivimos. Hasta la próxima.